Bienvenidos estudiantes, en este video vamos a ver la historia del átomo. Comencemos. Para ver las primeras nociones del átomo, tenemos que remontarnos a la época de la antigua Grecia. Ahí había un filósofo de nombre Leucipo, quien pensaba que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaríamos a un punto en el cual ya no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, le puso el nombre de átomo a esta parte indivisible. Pero también estaba otro filósofo, Empédocles, quien estableció que la materia estaba formada por 4 elementos. Sí, lo sé, eso también me recordó una conocida serie de televisión. Aristóteles negó la idea del átomo y apoyó lo dicho por Empédocles, y debido a la influencia de este último, la idea perduró durante muchos siglos. Fue recién en el siglo XIX cuando John Dalton retomó la teoría de Leucipo y Demócrito. En la teoría de Dalton se propondrían los siguientes puntos. 1. Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, quienes no se alteran en los cambios químicos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de los elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos del elemento hidrógeno y uno del elemento oxígeno. Aquí podemos ver los símbolos que le puso Dalton a cada uno de los elementos químicos y los posibles compuestos formados. En la actualidad sabemos que ninguno de los 3 puntos es completamente cierto, pero Dalton fue el que daría el primer paso para comprender la química tal y como la conocemos. En 1897, Joseph John Thomson, JJ para los amigos, realizó un experimento con los tubos de rayos catódicos. Estos son los tubos de vidrio sellados donde no hay aire, es decir, está vacío. Al aplicar un alto voltaje entre el cátodo y el ánodo, producido por una fuente, como ven en la imagen, un rayo de partículas va desde el cátodo hasta el ánodo, y luego van entre 2 placas cargadas positiva y negativamente. Los rayos se desvían hacia arriba, es decir, donde estaba la placa positiva. Por lo tanto, supuso que había una partícula negativa entre los átomos. A esta partícula se le dio el nombre de electrón. Después de haber descubierto esto, Thomson planteó el primer modelo atómico. Para él, el átomo era esférico con carga positiva y tenía incrustados los electrones con carga negativa. Su esquema se parecía mucho a un budín, por eso los científicos de la época le pusieron coloquialmente ese nombre, el nombre de budín de pasas. Son muy parecidos, ¿no? En 1911, el científico neozelandés Ernest Rutherford realizó un experimento con una lámina de oro y una fuente de partículas alfa. Esta fuente lanzaba los rayos hacia la lámina de oro y según lo planeado, debía haber pequeñas desviaciones de los rayos al atravesar la lámina, pero fue grande su sorpresa al enterarse que algunos de esos rayos rebotaban. Ante ello, Rutherford dijo: Miren, rebotan. Ok, no. Rutherford dijo que las partículas alfa están siendo desviadas por la lámina y se ha comprobado que de cada una de 8000 partículas es rebotada, con un ángulo mayor hasta de 90 grados. Eso es como si dispararas un obús contra una hoja de papel y rebotara. El resultado fue que el átomo no era una esfera positiva como planteaba Thomson, sino era una región vacía con un núcleo densamente cargado de forma positiva. Eso llevó al neozelandés a plantear su propio modelo, conocido como el modelo del sistema solar. Pero también su modelo tenía un error. Según la física clásica, al tener carga negativa, el electrón se mueve con velocidad variable, lo que hace que pierda energía y se acerque más al núcleo, es decir, va a provocar su destrucción. Como sabemos que esto no sucede, este modelo llegó a ser desechado.
En 1913, Niels Bohr planteó otro modelo atómico. Consideró que para el átomo no es aplicable la física clásica, sino la mecánica cuántica recién descubierta en ese tiempo por Planck. Propuso un nuevo modelo en el cual los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. A eso se le conoce como el núcleo. Los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares definidas. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos. Por lo tanto, no existe un estado intermedio entre las órbitas. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. Es decir, la energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto mayor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones y así sucesivamente. La energía se absorbe o emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Ahora veamos la historia de la tercera partícula subatómica, el neutrón. Sí, ya sé, este nombre te recordó a otra conocida serie de televisión, pero ahora sí veamos su historia. En 1920 fue predicho por el neozelandés Rutherford, de quien ya habíamos hablado anteriormente. En 1921, el estadounidense Harper bautizó a dicha partícula con el nombre que conocemos. En 1924 fue propuesto por el científico Santiago Antúnez de Mayolo. Sí, él es peruano, aunque no lo crean. Eso demuestra que en el Perú hay talento, solo falta apoyarlo. Recién en 1932 fue descubierto y documentado por el estadounidense James Chadwick. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el próximo, en donde seguiremos hablando del átomo. Saludos.